Hola, soy Marina Garcés, soy filósofa de Barcelona, trabajo en la Universidad de Zaragoza, donde doy clase de filosofía desde hace ya muchos años. Y la filosofía para mí atraviesa muchos planos de la vida, tanto teórica como práctica. Por eso desde 2002 impulso también un proyecto de pensamiento práctico y experimental en colectivo que se llama Espai en Blanc. Además, he escrito algunos libros, el último de los cuales es Un mundo común, publicado en Edicions Bellaterra en 2013, y otro anterior, hace ya muchos años, que se tituló En las prisiones de lo posible. Quería empezar agradeciendo a la organización del Congreso de Salud Pública haber contado con mi intervención para este inicio, una intervención en diferido y con pantalla, cosa que hace un poco extraño el encuentro, pero espero que así podamos compartir algunas reflexiones más allá de nuestros lugares de trabajo, de nuestros lugares de vida y de nuestros lugares concretos de compromiso y de implicación. En concreto, quería compartir algunas reflexiones, inquietudes, referencias y nociones en torno al concepto de vulnerabilidad y acerca de por qué la idea de vulnerabilidad se está poniendo en el centro de las discusiones y de las nuevas formas de politización contemporáneas en nuestra sociedad. Actualmente muchos movimientos sociales, iniciativas colectivas y de muchos tipos pasan por entendernos como sujetos vulnerables. ¿Por qué y qué consecuencias políticas tiene eso hoy en nuestro contexto? Seguro que desde el contexto del trabajo médico, clínico y en salud pública, nociones como inmunidad y vulnerabilidad tienen su propio sentido y seguramente, yo no lo conozco lo suficientemente, pero espero que mis reflexiones sirvan para entrar en resonancia con el sentido que tienen para vosotros estas nociones. Inmunidad y vulnerabilidad remiten, me imagino, a algún sentido que tiene que ver con el organismo y sus relaciones, con el organismo, sea humano o no solo humano, en tanto que conjunto de relaciones y que tienen la capacidad de afectar y de ser afectadas, ¿no? La inmunidad y la vulnerabilidad remiten en el fondo a esa capacidad de afectar y de ser afectados. La inmunidad y vulnerabilidad, pensarnos como inmunes o como vulnerables, remiten al cuerpo en su doble dimensión, en su dimensión individual como cuerpo singular y a su dimensión colectiva, precisamente porque lo piensa como relacionado, como afectado y afectable. Esto es lo que tiene que ver, y de ahí el enlace con un planteamiento político. La política se ha pensado también desde el imaginario del cuerpo. Pensemos que desde Platón, ya en su República, ¿no?, la vida política de la ciudad era pensada como la vida de un organismo que tenía que estar en equilibrio, que tenía que funcionar de forma coordinada. De esta misma manera, hoy, bajo otros imaginarios menos armónicos, menos organizados, seguimos pensando la vida política como vida de un cuerpo que está expuesto, de un cuerpo que está de algún modo amenazado, y cada vez pensamos más así la vida política, la vida colectiva, como una vida bajo amenaza que debe ser protegida, asegurada, de algún modo inmunizada. Este es un imaginario que ha dominado, ¿no?, toda la conformación, la construcción de las sociedades modernas como sociedades de la inmunidad o de la inmunización. Y eso es de lo que me gustaría desarrollar un poco un análisis, una crítica y un posicionamiento hoy, que creo que puede servir tanto para el trabajo profesional en el ámbito de la medicina en concreto, como para repensarnos como ciudadanos y como individuos políticos hoy en nuestra sociedad. La primera idea en la que me gustaría detenerme por un momento es precisamente esta idea. La idea de que la sociedad moderna ha sido construida y organizada bajo el ideal de la inmunidad. Fijémonos que vivimos en una sociedad cada vez más afectada por crisis de vulnerabilidad, ¿no? No solo ya ante lo natural, que eran, ¿no?, las formas antiguas de vida, era la comunidad amenazada por el trueno, por la inundación, por el rayo, por la epidemia, por la plaga, ¿no?, ese tipo de amenazas. Actualmente son sobre todo
las amenazas bajo las cuales vive la comunidad o la sociedad son aquellas que se derivan de las consecuencias de la propia acción humana, básicamente, y en las cuales ya se nos hace muy difícil distinguir entre causas naturales y causas humanas o sociales. Pensémonos en fenómenos como el terrorismo, para hablar de fenómenos claramente políticos, pero pensemos también en fenómenos como la contaminación o desastres naturales como los tsunamis o las inundaciones, que ya no sabemos cuánto tienen de naturales y cuánto tienen de fruto de la propia acción del hombre sobre los desequilibrios en la tierra. Pero pensemos también en fenómenos tan inmateriales y a la vez tan crueles como la inseguridad financiera, que por un lado no vemos, pero por otro hace entrar en crisis vidas enteras que pueden acabar incluso siendo expulsadas de su propia casa, de lo más íntimo y de lo más concreto. Pensemos también en la inseguridad digital. ¿Quién sabe hoy qué pasa con sus datos, qué pasa con sus correos, qué pasa con su vida más íntima? Es decir, que tanto en lo digital como en lo material, como en lo natural, que ya no sabemos si es natural, vivimos afectados de múltiples maneras por la inseguridad y por la vulnerabilidad de las formas de vida de forma continua. Cuando hay una crisis del tipo que sea, ahora hablábamos de todo un abanico de posibilidades en las que nos vemos entrando en crisis, sentimos que algo falla, ¿no? Que el sistema ha fallado, que el sistema de protección, porque entendemos que el sistema es un sistema de protección, ha fallado. ¿Por qué entendemos esto así? Dos ejemplos muy claros de la historia reciente en los que de manera casi global, podríamos decir, hemos sentido que el sistema ha fallado o nos ha fallado, los podríamos poner en 2001, ataque terrorista a las Torres Gemelas, gran fracaso del sistema de protección de la potencia militar más fuerte y más bien protegida del mundo, o 2008, la crisis de Lehman Brothers, ¿no? La estallida de la burbuja inmobiliario-financiera, finalmente, en la que también la economía más potente del mundo pincha y hace entrar en quiebra con ella el sistema económico del planeta entero. De 2001 a 2008 podríamos llenar la historia de grandes crisis de vulnerabilidad de nuestro sistema, la última de las cuales la podríamos poner en un fenómeno tan reciente y tan cercano en el caso de España como ha sido la del ébola, ¿no? Donde una cuestión, una amenaza que podríamos relacionar con lo natural manifiesta las debilidades de todo un sistema clínico, político, tecnológico y médico que finalmente demuestra lo desprotegidos que estamos. ¿Por qué sentimos que el sistema nos falla cuando nos sentimos vulnerables? Esta es la cuestión que es interesante de analizar y pensar quizá de otra manera. Pensamos esto así, es decir, sentimos que el sistema nos falla cuando nos vemos desprotegidos porque, como decíamos, la sociedad moderna se ha construido y se ha pensado como una sociedad de la inmunidad. Es decir, por un lado, hay que pensar que el Estado moderno, eso que hoy conocemos como el Estado, ¿no?, se constituye en la Europa de las guerras de religión del siglo XVI como una respuesta precisamente a ese vivir continuamente en guerra, por lo tanto vivir continuamente en crisis y en exposición de los cuerpos y de las vidas a un estado de guerra permanente. El Estado es una respuesta a ello, y ¿qué hace? Construir zonas de paz, zonas a salvo de esa guerra, a salvo de una doble guerra, podríamos decir, de la guerra que siempre queda fuera de las fronteras, de la guerra entre los estados, y en otro sentido de la guerra como agresividad natural. Breve referencia a Hobbes. Hobbes es el pensador del Estado moderno y es aquel que nos dice que solo el Estado puede garantizar que el hombre deje de ser un lobo para el hombre, de forma convencional, de forma política. No hay solución antropológica a la agresividad natural, pero sí que la hay política, el Estado. Dentro del Estado
se puede y se debe garantizar la paz entre los ciudadanos. Eso falla cuando hay guerra civil, por eso la guerra civil siempre es una cuestión aparte. Pero hay otro sentido también, no solo el estatal político, en el que las sociedades modernas se han construido como sociedades de la inmunidad o de lo inmunitario. Y tiene más que ver con la idea de individuo. Aquí me gustaría hacer referencia a los trabajos que ha hecho un filósofo italiano que se llama Roberto Espósito, que analizando etimológicamente el origen de la palabra inmunidad, inmune, rastrea esta palabra en su negación evidente. Inmune es el in, ¿no?, que niega una palabra latina que es munus, es decir, inmune viene de immunus, y munus analiza él que significa el vínculo de obligación, de deuda o de reciprocidad de los miembros de una comunidad. Por lo tanto, el inmune es aquel, o es inmune aquel, que queda libre de carga, libre de deuda, libre de obligaciones respecto a los miembros de su comunidad. Por tanto, aquí tenemos otro origen de la inmunidad moderna, por un lado el estatal, decíamos, por otro el origen individual inmunitario, es decir, el origen de un privilegio que tienen algunos de no estar atados, de no estar obligados respecto a los otros miembros de su comunidad. Por lo tanto, el privilegio empieza a entenderse como un poder estar aparte, un poder estar descargado de vínculos y por lo tanto de roces y por lo tanto de exposición y por lo tanto de obligación respecto a los otros. En este doble sentido se constituye una sociedad que crea zonas de paz, el Estado, la frontera, la protección, ¿no?, como cometido de la política, y el individuo como aquel que aspira a liberarse de los vínculos con los demás, con los miembros, con los congéneres de su comunidad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa sobre una sociedad que se ha pensado, se ha construido así, es decir, bajo este doble ideal, ¿no?, de tener como privilegio la inmunidad y entender la inmunidad como una protección y como una liberación de las cargas y de las deudas y de las obligaciones respecto a los otros? Pues lo que pasa es que se convierte en una máquina de aislamiento político, es decir, de construcción, defensa y mantenimiento de fronteras en todos los sentidos, físicos y jurídicos, cada vez más fuertes, por un lado, y por la construcción de formas de vida que privilegian el coaislamiento. La gran imagen de esto es la urbanización, por decirlo así, la urbanización perfecta de las películas americanas, ¿no?, aquellas en las que se podría vivir, entrar, salir y hacer la propia vida sin rozarse con nadie, sin tocarse con nadie, y en un mundo hecho de burbujas entendidas como el sumum del espacio vital, ¿no? Tener espacio vital es poder vivir aislados o coaislados, porque al final el aislamiento es una suma de burbujas una al lado de las otras. Pero es evidente que, igual que el cuerpo como organismo no se puede aislar de las relaciones que lo componen, que lo hacen ser, ¿no? El cuerpo es un conjunto de relaciones, un constructo que solo funciona con determinados grados de apertura, ¿no?, y de relación con un exterior y un interior que nunca están del todo perfectamente delimitados. Pues es evidente que el cuerpo político tampoco se puede aislar, ni el colectivo, no hay Estado que viva completamente protegido ni aislado de los demás, unos al lado de los otros, ni el individuo como sujeto político, por mucho que persiga, ¿no?, el privilegio de su aislamiento, nunca podrá vivir aislado ni salvarse solo. ¿Qué pasa entonces cuando hay una crisis, como estamos viviendo hoy en día de tantas maneras, una crisis, una quiebra, ¿no?, de esa ficción de la inmunidad, de esa ficción del poder vivir protegidos desde el aislamiento, ¿no?, desde esta forma negativa? Pues cuando hay una crisis, cuando hay una quiebra, lo que se revela es la vulnerabilidad no como déficit o como accidente o como circunstancia pasajera,
sino la vulnerabilidad como condición humana. La vulnerabilidad es una condición inmodificable, algo que no podemos, de lo que no podemos deshacernos, si no es bajo formas ficcionales, como ha sido la gran ficción, ¿no?, del Estado moderno como zona de paz, o del individuo como posibilidad de vida al margen de la comunidad. Se quiebran estas ficciones y nos descubrimos vulnerables como aquello que somos, aquello que irremediablemente somos. Ante este desvelamiento o descubrimiento, hay reacciones de todo tipo, desde las más paranoicas, es decir, nos hemos descubierto vulnerables, vamos a reaccionar pidiendo más y más seguridad. Esta fue la reacción, por ejemplo, del gobierno americano ante el ataque de las Torres Gemelas, como hablábamos antes, pero podemos también desafiarnos, ¿no?, a nosotros mismos en nuestras reacciones paranoicas, en nuestras reacciones, ¿no?, de miedo. En el fondo, el miedo es lo que se despierta, y el miedo nos pone rápidamente a unos contra otros, sea en lo particular y en lo micro, sea a nivel de Estado. Desafiar eso y pensarnos desde ahí, reapropiarnos de nuestra vulnerabilidad colectivamente para construir desde ahí formas de vida en las que cuidarnos en vez de defendernos los unos de los otros. Por lo tanto, ante el descubrimiento de la vulnerabilidad como condición existencial, como condición material, como condición humana, como condición política, las opciones son dos: o negarla y seguir construyendo defensas paranoicas indefinidamente, o asumirla colectivamente. Creo que esto es lo que se está planteando hoy desde muchas formas colectivas de respuesta a la crisis en la que estamos, aprender a vivirnos como vulnerables y a construir desde ahí formas de vida, formas de compromiso, formas de convivencia, formas de atención, formas de cuidado, formas de economía, formas de producción, formas de consumo, que lo que hacen es poner en un primer término esta condición de vulnerabilidad compartida para hacernos fuertes desde ahí, no para lamentarnos desde ahí de lo poca cosa que somos o de lo pobres que somos, todo lo contrario. La riqueza se conquista desde ahí y la riqueza se construye desde ahí, como la fuerza no puede nacer de otro lugar que de la vulnerabilidad compartida. Esto significa asumir la vida como un problema común, básicamente. Es decir, la vida como un problema común quiere decir que la vida, contra esa vieja idea de que la vida es la propiedad de cada cual, ¿no?, y que el individuo es aquel que es propietario de su vida, la vida no nos pertenece a cada uno, sino que es aquello que construimos cuando podemos transformar juntos, cuando podemos cuidar juntas, cuando podemos ocuparnos juntos de la vida como un problema común. Esto se puede defender en general, es decir, la vida es un problema común porque la condición humana está hecha así, es decir, vivimos en manos de otros, nacemos en manos de otros y morimos en manos de otros, pero también por lo que son las circunstancias actuales de la vida planetaria. Es decir, esto, digamos, va con nosotros, pero es que además en el estadio actual, ¿no?, de lo que es la vida en el mundo global, en la economía globalizada, por un lado donde cualquier acción, cualquier acontecimiento es interdependiente a un grado altísimo respecto a los demás. Es decir, pinchan las hipotecas en Estados Unidos, se cae la economía del mundo entero. Como hay un accidente en Japón, revierte, ¿no?, y tiene efectos sobre la vida en el conjunto del planeta. Y esto hoy, por las condiciones demográficas, por las condiciones tecnológicas, por las condiciones ambientales cada vez más al límite, y por las condiciones materiales de la vida sobre el planeta, esto es así ya concretamente, o sea, lo estamos viviendo cada día. En este alto grado de interdependencia es el momento, precisamente porque lo vivimos en el aire que respiramos, en las maneras en cómo consumimos, en las maneras como enfermamos, que tienen que ver también con un alto grado de movilidad de la población, que hace, ¿no?, pues que realmente la exposición al contagio, ya no de fenómenos epidémicos concretos, sino que estemos
realmente en un circuito, en un espacio de circulación, de relación y de exposición respecto a los otros, que realmente la ficción inmunitaria, ese paradigma inmunitario de la sociedad moderna, ya no puede soportar. Ya no nos podemos, ¿no?, creer que un Estado tendrá fronteras que nos protegerán, como no nos podemos creer que ninguna vida estará a salvo en su pequeña casa, en su pequeño jardín o en su coche monovolumen. Por lo tanto, es el momento de asumir que vivimos en manos de los otros, para bien y para mal, para contagiarnos y para cuidarnos, para asumir desde ahí la vida en este planeta de otra manera. Esta idea, ¿no?, de que esta idea fuerte, que no es una teoría, que es una condición nuestra, ¿no?, de que la vulnerabilidad no es un accidente, no es un déficit, no es un fallo del sistema, sino que es aquello que compartimos y desde donde vivimos, es algo que la filósofa norteamericana Judith Butler ha trabajado mucho en los textos, en los escritos de los últimos años, precisamente a raíz de un giro que dio más que un giro, de una vuelta que dio a su pensamiento filosófico a raíz del atentado de Nueva York, de las Torres Gemelas de 2001. Ella es una mujer que es neoyorquina, que es judía y que desarrolla su vida en Nueva York, y en ese momento entendió, ¿no?, que esa quiebra del sistema bajo el cual vivía protegida, a pesar suyo, pero era así, necesitaba de una respuesta más allá o contra la respuesta evidente de un gobierno construido sobre el paradigma securitario, ¿no?, sobre el poder de la seguridad. Entonces, sus trabajos en libros como Vida Precaria, que es el primero en el que ella dio este giro y que quería compartir como referencia interesante para cuestiones como las que se pueden plantear desde salud pública y otros contextos, o por ejemplo este último, que es un libro colectivo que se llama Cuerpo, Memoria y Representación, a raíz de un seminario que dio en Barcelona en 2011. En todos los textos de 2001 a 2011 ha ido desarrollando esta idea de la vulnerabilidad como condición inmodificable y como la experiencia de la vulnerabilidad como un momento privilegiado desde el cual reaprendernos, ¿no?, realmente reaprendernos, reposicionarnos en el mundo y con los otros desde la interdependencia. Es decir, la vulnerabilidad lo que nos revela no es que estemos en peligro, lo que nos revela es el carácter relacional de nuestra vida, como lo es de nuestro cuerpo y de nuestro organismo. Este carácter relacional nos pone en una relación de convivencia obligada con los otros. Nadie escoge con quien vive, más allá de un pequeño margen, ¿no?, de elección en la vida personal, pero llegamos aquí, a este mundo, a esta sociedad, sin saber por qué, cómo ni cuándo, y obviamente no escogemos a nuestros congéneres por mucho que podamos poner fronteras a los estados o por mucho que podamos encerrarnos en nuestras pequeñas casas. La base de la comunidad política es precisamente este carácter, podríamos decir, obligado o no elegido de la convivencia. Desde ahí, la vulnerabilidad solo puede ser asumida por unos y por otros sin que nadie pueda declararse inmune. Y volvemos a la cuestión del privilegio. El inmune, el impune, que solo modificando una pequeña letra entendemos qué pasa con un sistema de privilegios que se construye desde la descarga de obligaciones, es decir, desde un mundo en donde pensamos que el que está mejor posicionado es aquel que no debe nada a nadie, sino todo lo contrario, que se puede aprovechar inmunemente e impunemente de la vida colectiva. Desde ahí está claro que algo tiene que cambiar, algo tiene que girarse. No hay inmunes y no hay impunes posibles en una sociedad que asumiera o que construyera sus formas de convivencia desde ese carácter no elegido de aquellos con quienes convivimos para reapropiarnos juntos de nuestra interdependencia y de nuestra vulnerabilidad. Yo creo que desde ahí se abre
no una solución o la solución a nuestras crisis actuales, no creo que esto exista o se pueda pedir en estos términos, sino que lo que se abre es un desplazamiento muy importante a la hora de plantearnos bien los problemas, que ahí es donde realmente se pueden cambiar las cosas. Ahora los problemas son tan acuciantes, tan emergentes, que se piden todo el tiempo soluciones, a ver quién tiene la llave mágica, la solución mágica, el partido que lo cambiará todo, la persona que nos salvará. Pero lo importante es desplazar los problemas a nivel concreto y a nivel amplio, en lo que puede hacer cada uno y en lo que debemos hacer todos juntos a escalas más transversales de la sociedad, pero sobre todo planteando bien los problemas. Si los problemas, las crisis, las quiebras de seguridades los seguimos planteando como déficits, como accidentes, como vamos a restaurar el sistema porque nos ha fallado, siempre estaremos enganchados en el mismo problema, que es cómo construir más seguridad, más inmunidad, más impunidad, más indemnes y más privilegiados, que en el fondo lo que hacen es gestionar precisamente esa vida común. Si nos desplazamos, ¿no?, al terreno de nuestras vulnerabilidades compartidas, de eso que se puede construir, no poniendo vallas ni creando zonas de aislamiento, sino exponiendo, ¿no?, nuestras vidas a aquello que pueden asumir juntas. Si la vida es un problema común, desde ahí se abren otro tipo de problemas a los que no puede escapar nadie ni declararse inmune. Un párrafo en el que Judith Butler resume estas ideas que ahora exponía, dice lo siguiente: en realidad, la vulnerabilidad no puede ser concebida de manera limitada, como un efecto restringido a una situación contingente o como una mera disposición subjetiva. Al ser una condición que coexiste con la vida humana, concebida como vida social y ligada al problema de la precariedad, la vulnerabilidad es el nombre atribuido a una cierta manera de apertura al mundo. En este sentido, la palabra no solo designa una relación con dicho mundo, sino que afirma el carácter relacional de nuestra existencia. Decir que cualquiera de nosotros es un ser vulnerable es, por tanto, establecer nuestra dependencia radical, no solamente respecto a los otros, sino respecto a un mundo continuo. Y esta cuestión tiene implicaciones en el momento de comprender quiénes somos, como seres apasionados, sexuales y ligados a otros por necesidad, pero también como seres que intentamos persistir, entendiendo que esa persistencia puede y está en peligro cuando las estructuras sociales, económicas y políticas nos explotan o nos malogran. Con estas palabras de Judith Butler, en las que sitúa esta secuencia entre vulnerabilidad, relacionalidad y mundo continuo como base para pensar y para tomar posición en otra comunidad política, que no es la de la seguridad y la de la inmunidad, sino la de la vulnerabilidad compartida y la de la interdependencia, creo que se sitúa muy bien el desafío que es hoy asumir realmente un compromiso con los otros y con el mundo. Un compromiso con este mundo continuo, dice Judith Butler, con este mundo común que he desarrollado yo en mis trabajos, en el que la cuestión del mundo no es la de un proyecto, no es la de un diseño, no es la de un ideal, sino que es la de un compromiso con lo que hay, con lo que somos y con lo que podemos ser. El mundo está siempre inacabado, el mundo está siempre por hacer, pero a la vez es limitado, es vulnerable como nosotros, que somos el cuerpo del mundo en realidad, y desde ahí solo podemos que asumir un compromiso. Este compromiso es el compromiso de tomar entre nuestras manos precisamente este cuidado del mundo, ¿no? Un mundo que con nosotros y entre nosotros estamos poniendo en peligro, en un peligro que ya no es el del ecologismo conservacionista, ¿no?, de no tocar, de no intervenir, sino que es un peligro que somos nosotros mismos. Nosotros mismos estamos ya en peligro cuando nuestra condición de vida es ya la de una crisis permanente. Si el hilo de todo el argumento que hemos desarrollado nos conduce a algún lugar, es a entender precisamente
que si la crisis se ha hecho permanente, no es porque no la sepamos restaurar, arreglar o salir de ella, sino que precisamente porque la vulnerabilidad es nuestra condición. Cualquier intento paranoico, como hemos estado haciendo durante 2 o 3 siglos, de construirnos contra esa vulnerabilidad, dándonos más y más seguridad, siempre acabará poniéndonos en crisis, ya sea respecto a la crisis que viene de fuera, respecto a todo aquello que hemos expulsado, ¿no?, malogrado y explotado, como decía ahora el párrafo de Butler, volverá, ¿no?, y nos atacará, como los hombres subidos a la valla que nos muestran continuamente, ¿no?, en esas fotos de la valla de Ceuta y de Melilla, como imagen precisamente del asedio, ¿no?, del asedio del otro, del asedio del cuerpo oscuro, del asedio del mal, que viene de todo aquello que hemos querido dejar fuera de nuestras zonas de paz y de nuestras zonas de inmunidad, de privilegio y de seguridad. Eso siempre volverá. Y por otro lado, lo autoinmune, ¿no?, la patología autoinmune también se nos comerá. No hay sistema inmunitario que se soporte a sí mismo indefinidamente. Por lo tanto, la invitación no a soñar o a proyectar o a diseñar, sino realmente la invitación a hacernos cargo, a tomar entre nuestras manos hoy y aquí el compromiso con un mundo común. Creo que la crisis nos lo ha puesto como evidencia que debemos asumir. No negar, no reaccionar histérica y pavorosamente ante ella, sino tomarla como un desafío que nos desafía a nosotros mismos, que nos ponga en la posibilidad de realmente aprender a decir nosotros desde este compromiso con un mundo común.